Bienvenidos una vez más a su blog Matemáticas y Física al alcance de todos. Hoy vamos a estar hablando sobre un tema de grado décimo que tiene que ver con los ángulos, se llama específicamente ángulo de referencia. Vamos a hablar para qué es, cómo funciona, cómo se puede hallar un ángulo de referencia. Lo primero que vamos a hacer entonces es definir el ángulo de referencia. Un ángulo de referencia se representa con la letra griega teta y con la letra mayúscula R, teta sub R. Ese sería el ángulo de referencia. Un ángulo de referencia se utiliza específicamente para no tener que hallar un ángulo tan grande que pertenezca al segundo, tercero, cuarto cuadrante, sino simplemente un ángulo que pertenezca al primer cuadrante. Entonces todos los ángulos, sean de segundo, tercero o cuarto cuadrante, tienen un ángulo de referencia en el primer cuadrante. Así que habría que decir que un ángulo de referencia es un ángulo que se halla dentro de 0 grados y 90 grados. O escrito en radianes, el ángulo de referencia estará entre 0 y pi medios. Recordemos que pi es 180 grados, entonces pi medios van a ser los 90 grados. El ángulo de referencia siempre va a estar entre 0 y 90 grados. Además, el ángulo de referencia es un ángulo agudo y además positivo. Un ángulo de referencia θr debe ser un ángulo agudo y también positivo. Así que vamos a hablar sobre cómo hallar un ángulo de referencia desde los diferentes cuadrantes. Entonces, para ello vamos a utilizar o vamos a hacer un círculo. Este círculo representa los 360 grados posibles que puede tener un ángulo. Evidentemente que puede ser más, pero con una sola vuelta completa son 360 grados. Vamos a trazar también el plano cartesiano dentro de este círculo para poder delimitar o para poder encontrar, ubicar los 4 cuadrantes que tiene un círculo. Entonces tengo aquí mi primer cuadrante, siempre a partir del eje positivo de las X y en dirección positiva, es decir, en dirección contraria a las manecillas de reloj. Si el ángulo está en esta forma, girando de esta manera, es positivo; si está girando en dirección contraria, es negativo. Entonces se dice que un ángulo en posición normal es el ángulo que es positivo, que gira en dirección contraria de las manecillas del reloj. Este es nuestro segundo cuadrante, este es nuestro tercer cuadrante y este es nuestro cuarto cuadrante. Si yo tengo un ángulo cualquiera en el primer cuadrante, pues con respecto a ese ángulo, el ángulo de referencia será el mismo. Si este es mi ángulo θ, el θ de referencia será el mismo. Así que vamos a escribir aquí que para el primer cuadrante el ángulo de referencia va a ser el mismo ángulo que me den. Ese no tiene ningún problema, va a ser exactamente el mismo. Pero si tengo un ángulo en el segundo cuadrante, si tengo un ángulo por ejemplo acá, que va desde aquí hasta acá, como el ángulo que me dan, hallar el ángulo de referencia es hallar el ángulo que va desde aquí hasta acá, en posición normal. Es lo que le falta para completar el pi, o 180 grados completos. De manera que entonces para el segundo cuadrante, el ángulo de referencia θ sub r va a ser igual a 180 grados completos menos el ángulo que me dieron. Entonces será pi menos el ángulo θ que me dieron. Y eso siempre va a dar positivo, porque se supone que si está en el segundo cuadrante, el ángulo que me dan va a ser menor de 180. Así que 180 grados, que es pi, si le quito el ángulo que me dieron, me debe dar un resultado positivo. Así que mi ángulo θr está cumpliendo con las dos condiciones: ser un ángulo agudo, ya que es menor de 90 grados, y además ser positivo. Pero si el ángulo que me dan está en el tercer cuadrante, digamos acá, entonces el ángulo que me están dando va hasta aquí. Pero el ángulo en posición normal, el ángulo de referencia en posición normal va a ser este. Este va a ser mi ángulo θr para el tercer cuadrante. Entonces, en este caso, si me dan un ángulo de ese estilo en el tercer cuadrante, mi ángulo de referencia va a ser igual a el ángulo que me dan, que en esta ocasión sí es mayor de 180 grados, mire, toda esta curva es mayor de 180 grados.
Entonces va a ser el ángulo menos pi. Si hacia este ángulo que me dan le quito los 180 grados, el ángulo de referencia restante va a ser agudo y va a ser positivo. Fíjese que todo el tiempo va a ser siempre en posición normal, precisamente para que sea positivo. Pero si el ángulo que me dan en esta ocasión está ubicado en el cuarto cuadrante, digamos que es este, entonces voy a tener todo este ángulo completo como el ángulo teta que me están dando, pero mi ángulo de referencia va a ser solamente este pequeñito de aquí a acá. Este va a ser mi ángulo de referencia, es decir, lo que le hace falta al ángulo que me dan para completar 2pi o 360 grados. Entonces, en el cuarto cuadrante, lo que voy a obtener ahora es que el ángulo de referencia θr va a ser igual a este ángulo completo 2pi, 360 grados o 2pi en radianes, y le quito el ángulo de referencia, el ángulo que me dieron, perdón, y así obtengo el ángulo de referencia final. Entonces, si a 360 grados le quito un ángulo que está entre 270 y 360, me va a dar un ángulo agudo y además positivo. Siempre importante cumplir que sea agudo y que sea positivo. Esta sería la forma de hallar un ángulo de referencia en cualquiera de los 4 cuadrantes. En el primer cuadrante el ángulo de referencia es el mismo ángulo que me dan. En el segundo cuadrante entonces el ángulo de referencia va a ser igual a 180 grados menos el ángulo que me dieron. En el tercer cuadrante es al revés, el ángulo que me dieron, porque es mayor de 180, le quito pi y me va a dar el ángulo de referencia agudo y positivo. Y en el cuarto cuadrante a 360 grados, es decir 2pi, le quito el ángulo que me dieron y me va a dar un ángulo agudo y positivo que será nuestro ángulo de referencia. Muy bien, en este punto entonces ahora vamos a desarrollar el primer ejercicio. Este ejercicio nos dice: expresa la siguiente función como función de un ángulo agudo positivo. Entonces lo vamos a desarrollar a este lado para no borrar de aquí la explicación que tiene que ver con lo del ángulo de referencia. Voy a utilizar estas 4 para resolver este ejercicio que me piden acá. Entonces voy a borrar de aquí esto, que fue la forma de deducir las 4 ecuaciones que tengo acá para hallar el ángulo de referencia, y vamos a trabajar específicamente el ejercicio. Entonces me dice el ejercicio: expresa la siguiente función como función de un ángulo agudo positivo. Este va a ser nuestro primer ejercicio. Tangente de menos 3 pi cuartos. Tangente de menos 3 pi cuartos. Para poder hallar entonces la tangente de este ángulo, vamos a hacer uso nuevamente de nuestro círculo. Vamos a hacer una gráfica de un círculo. Pongámoslo por acá. Luego le trazamos el plano cartesiano, tratando de que quede en el centro el origen, en el centro del círculo. Muy bien. Nuevamente aquí tenemos nuestro primer cuadrante, nuestro segundo cuadrante, nuestro tercer cuadrante y nuestro cuarto cuadrante. ¿Cómo graficar menos 3 pi cuartos? En primer lugar es negativo, así que va a girar en dirección contraria a las manecillas del reloj. En segundo lugar, esto es pi cuartos multiplicado por 3, entonces vamos a hablar de pi cuartos. Pi cuartos es coger todo pi completo y dividirlo en 4 partes. Aquí ya está dividido en 2, por eso este es pi medios. Si lo vuelvo a partir a la mitad, tendría pi cuartos, pero positivo, lo que quiere decir que menos pi cuartos estará en esta dirección. Este será menos pi cuartos, bajando de esta manera, menos pi cuartos. Una segunda tendría aquí menos 2 pi cuartos, y si divido la siguiente mitad otra vez en 2, entonces en este punto tendremos menos 3 pi cuartos. Y efectivamente está en nuestro tercer cuadrante. Menos 3 pi cuartos está en el tercer cuadrante. Es toda la vuelta completa de acá. Este es el ángulo que nos están dando y nos piden que hallemos o que expresemos esta función tangente con respecto a nuestro ángulo de referencia, y hay que hallar ese ángulo de referencia. Si está en el tercer cuadrante, vengo acá, me remito a la ecuación que necesito para el tercer cuadrante. Noten que lo que me están pidiendo es hallar un ángulo agudo, o sea menor de 90 grados, y positivo para este tercer cuadrante. Como este es negativo, lo que le hace falta justamente para completar 180 pues será este de acá. Este será
mi ángulo de referencia para el tercer cuadrante. Entonces, lo primero que debo hacer es convertir este valor negativo en un valor positivo. ¿Cómo hacemos para convertir menos 3 pi cuartos en un valor positivo? Toda la vuelta completa son 360 grados en la dirección normal. Entonces, 2pi, le resto el ángulo que me están dando, es decir, resto el valor específico de menos 3 pi cuartos, y el resultado va a ser justamente lo que le hace falta para llegar hasta acá. Ese va a ser ahora mi ángulo θ, pero ya no en negativo, sino en positivo, en la posición normal. Al hacer la resta, entonces obtendría que, convirtiendo esto en términos del mismo denominador, sería 8 pi cuartos. Estoy convirtiendo esta fracción en una fracción con denominador igual al de la resta para tener fraccionarios homogéneos. 8 pi cuartos menos 3 pi cuartos va a ser 8 menos 3, 5 pi cuartos. 5 pi cuartos entonces es en posición normal. Fíjense que aquí tengo 2 pi cuartos, acá tengo otros 2 pi cuartos para 4 y acá tengo un pi cuarto más, 5 pi cuartos. Y aquí sí aplico entonces ya para hallar el θ de referencia. Entonces mi ángulo θ de referencia va a ser igual, utilizando esta ecuación de acá para el tercer cuadrante, va a ser igual a θ, que ya dijimos es 5 pi cuartos en su conversión positiva, menos pi. Entonces vuelvo y convierto este en un fraccionario homogéneo, es decir, que tenga denominador 4, aquí tiene denominador 1. Entonces mi ángulo de referencia va a ser igual a 5 pi cuartos menos 4 pi cuartos. Recuerde que 4 dividido 4 es 1, por eso pi es lo mismo que 4 pi cuartos. Al simplificarlo vuelve a ser pi. Y al hacer la resta, 5 pi menos 4 pi, el ángulo de referencia entonces va a ser igual a pi cuartos. Y bueno, se puede ver evidentemente que sí, porque lo que le hace falta justamente a este ángulo para llegar hasta acá es pi. Pero para utilizar la ecuación debemos hacer la conversión hacia el ángulo positivo y luego hacer la resta como plantea la ecuación misma. Y ya solamente nos resta expresar esta función en términos del ángulo de referencia. Así que la respuesta al ejercicio va a ser, respuesta, lo voy a escribir aquí, respuesta va a ser tangente de pi cuartos en términos de un ángulo agudo y positivo. Agudo porque es menor de 90, recordemos que pi cuartos son 45 grados y positivo pues efectivamente da positivo. Pero cada vez que vamos a hacer un ejercicio como estos tenemos que tener en cuenta cuál es el signo de la función con el ángulo original. Es decir, en el tercer cuadrante, tangente, ¿qué valor tiene o cómo es el signo de la tangente en el tercer cuadrante? Ahí ya retomamos un poquitico lo de las funciones trigonométricas y recordamos que en el primer cuadrante y en el tercer cuadrante la tangente es positiva, de manera que este resultado va a dar positivo y tangente de pi cuartos también va a dar positivo. Pero si nos lo pidieran para la función seno o coseno, eso cambia y ya lo veremos en el siguiente ejercicio. Entonces este es el primer ejercicio. Vamos a desarrollar un segundo ejercicio que nos pide determinar el ángulo de referencia, graficar los dos ángulos en posición normal y fuera de eso hallar las funciones seno, coseno y tangente para el ejercicio, para el ángulo que nos dan. Entonces aquí sí ya voy a borrar esto. Para darle paso entonces a nuestro segundo ejercicio. Muy bien, entonces ahora vamos a ver qué dice. Entonces dice, hallar el ángulo de referencia. Entonces lo voy a escribir acá, segundo. Tengo que hallar el ángulo de referencia. Fuera de eso tengo que graficar los dos ángulos. Graficar tanto el ángulo que me dan, θ, como el ángulo de referencia. Y fuera de eso debo hallar los valores seno del ángulo que me dan, coseno del ángulo que me dan, y tangente del ángulo que me dan, recordando que debe ser lo mismo que el seno de mi ángulo de referencia, el coseno de mi ángulo de referencia y la tangente de mi ángulo de referencia. La idea del ángulo de referencia es justamente que sean lo mismo, tanto este como este. Ahora, los ángulos de referencia son útiles porque en muchas ocasiones el resultado del ángulo de referencia son los ángulos
los ángulos especiales o los ángulos que nosotros tenemos ya conocimiento de cuánto dan las funciones trigonométricas. Por ejemplo, el ángulo 30 grados es un ángulo especial, el ángulo de 45, el ángulo de 60 grados. Y es básicamente la idea. Entonces, el ejercicio me plantea que el ángulo que me dan y el cual tengo que hallar el ángulo de referencia es de 2pi tercios. 2pi tercios es el ángulo que me dan y tengo que hallar el ángulo de referencia para este. Entonces lo primero que debo hacer es nuevamente hallar el cuadrante en el cual se encuentra mi ángulo de referencia. Vamos a hacerlo por acá. Estoy tratando de ahorrar espacio para que todo el ejercicio me quepa aquí en este solo espacio. Entonces lo primero es el círculo nuevamente. Colocamos el ángulo, el plano cartesiano, tratando de que realmente sea el centro del origen del plano, el centro del círculo, y que quede recto lo más posible. Ahora, esto nuevamente es 2pi tercios. Pi tercios, debo dividir es decir, el pi completo, 180 grados, en 3 partes. Pero es más bien complicado dividirlo en 3 partes al ojo. Entonces lo voy a dividir en 6. Cada uno de estos 2 cuadrantes que tengo acá lo voy a partir en 3 para que el pi completo me quede en 6. A ver si me hago entender. Si yo divido esto en 3 partes iguales y trazo unas lineecitas allí y acá vuelvo y divido esto en 3 partes iguales, suponiendo que realmente fueran iguales, cada una de estas son 6 partes. Lo que obtendría, sabiendo que esto es pi, pues serían 6 pi sextos. ¿En cuántas partes dividí pi completo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada una de estas partes será pi sextos, de manera que este será 2 pi sextos, 3 pi sextos, 4 pi sextos, 5 pi sextos, 6 pi sextos. Al simplificar 6 pi sextos, pues me da pi, que es lo que realmente me interesa. Pero a mí no me están pidiendo hallar pi sextos, sino pi tercios. Entonces, si yo convierto este en denominador 6, tendría que multiplicar por 2 arriba y abajo, porque 2 por 3 es 6, es decir, que en realidad lo que tengo es 4 pi sextos. Este número fraccionario 4 pi sextos es semejante con este de acá, 2 pi tercios, porque lo multipliqué por 2 sobre 2, por un 1. Luego no hay cambio. Si tú multiplicas por 1, estamos aplicando la propiedad modulativa de la multiplicación. Luego este fraccionario con este fraccionario son semejantes. Así que yo necesito 4 pi sextos. Entonces vuelvo a contabilizar. 1 pi sexto, 2 pi sextos, 3 pi sextos, 4 pi sextos. En este punto exactamente tengo 4 pi sextos. Y en realidad 4 pi sextos, ya lo demostré, es lo mismo que el 2 pi tercios si lo simplifico. Así que el ángulo que me están dando es este. Este es mi ángulo θ. Y por lo tanto, el ángulo que me están pidiendo, el ángulo de referencia, será este de acá. Este es mi ángulo de referencia, θr. Entonces me piden que grafiquemos θ y que grafiquemos θr, ya aquí están. Ambos en posición normal y ambos positivos. Bueno, si están en posición normal deben ser positivos. Y el ángulo θ de referencia menor de 90 grados, es decir, agudo. Ahí estamos cumpliendo con las dos condiciones. Entonces ya cumplimos con esta de acá. Ahora vamos a hallar θr. ¿Cuánto vale θr? Como está en el segundo cuadrante, como vimos en la parte anterior, cuando se está en el segundo cuadrante, lo que tenemos que hacer para hallar el θ de referencia es decir que, como es menor de 180, va a ser pi menos el ángulo que me dieron. De manera entonces que θ de referencia va a ser igual a pi menos 2 pi tercios o 4 pi sextos, en realidad no importa, entonces utilicemos el 2 pi tercios. Convierto este pi en un fraccionario de denominador 3 para tener fracciones homogéneas. Entonces el ángulo de referencia va a ser igual a 3 pi tercios menos 2 pi tercios. De manera que mi ángulo de referencia 3pi menos 2pi va a ser pi tercios. Pi tercios, θ de referencia, va a ser, hablando en grados, sería 60 grados. Si cada uno de estos mide 30, efectivamente el θ de referencia son 60 grados. Entonces hasta ahora vamos bien con este proceso. El ángulo de referencia equivale a 60 grados. La gráfica de las dos, aquí están en posición normal. Y ahora debemos hallar el seno para el ángulo de referencia. Entonces, como ya dije, hacer el seno para el ángulo de referencia con ángulo de referencia pi tercios, pues son ángulos que ya conocemos. Seno de pi tercios, acá tengo coseno de pi tercios, y acá tengo entonces tangente
de pi tercios. El seno de pi tercios ya sabemos que es raíz de 3 sobre 2, el coseno de pi tercios es 1/2 y la tangente de pi tercios es raíz de 3. Sin embargo, acá, como les mencionaba anteriormente, tenemos que tener en cuenta los signos de las funciones porque no son iguales en todas partes. Entonces, para ello voy a hacer nuevamente una gráfica con las 3 funciones trigonométricas. Espero que esta parte sea clara para usted. Yo no puedo dejar simplemente los resultados así porque el seno de 60, el coseno de 60 y la tangente de 60, aunque los valores son los mismos, no son iguales que para el valor que me habían dado originalmente, que es 2 pi tercios. 2 pi tercios es 120. Entonces los signos varían y vamos a mirar a ver cómo es que varían estos signos. Aquí lo que voy a hacer es un plano cartesiano extendido para hacer las gráficas de las funciones trigonométricas en un solo plano y hacer un pequeño análisis de ellas con respecto a los signos. Entonces miren, si desde aquí hasta acá yo asumo que esto es 2pi, quiere decir entonces que en la mitad, que más o menos es por acá, será pi. Y la mitad de la mitad, pues entonces será pi medios, y por lo tanto aquí en esta parte será 3 pi medios. 90, 180, 270 y 360. Este me quedó un poquitico más corrido, debe estar por acá más o menos. Muy bien, si este es el valor 1 en cuanto al recorrido y menos 1, recordemos que las funciones seno y coseno van máximo hasta 1 y menos 1, tangente sí varía y va hasta infinito. Vamos a hacer seno en negro, pero antes voy a trazar acá una línea punteada que me determina hasta dónde van las funciones y acá verticalmente los cortes de cada una de ellas. Esto es una cuadrícula específicamente para las funciones trigonométricas. Entonces la función seno arranca desde 0, 0, subiendo, creciendo, llega a 1, baja nuevamente a 0, llega a menos 1 y sube nuevamente a 0. Esta es la función trigonométrica seno. La función coseno, en cambio, arranca en 1, desde 0 en x, pero 1 en y, baja hasta 0 en pi medios, sigue bajando hasta menos 1, vuelve a subir a 0 y llega hasta 1 positivo. Esta es la función coseno. En cambio, la función tangente arranca en 0 también, pero crece infinitamente sin llegar a tocar nunca pi medios. Luego de pi medios, cuando pasa de pi medios, arranca desde menos infinito, pasa por 0 en pi y vuelve a ser infinito hasta 3 pi medios sin tocarla nunca. Y luego aquí otra vez desde menos infinito hasta 0. Y así sucesivamente. Las funciones trigonométricas todas son infinitas, se repiten desde menos infinito hasta infinito positivo. Acá solamente estamos tomando una pequeña franja porque lo que quiero resaltar, señor estudiante, es que en esta parte que es el primer cuadrante, mire que va de 0 a pi medios, lo mismo que acá de 0 a pi medios el primer cuadrante, el segundo cuadrante va de pi medios a pi, el tercer cuadrante de pi a 3 pi medios y el cuarto cuadrante de 3 pi medios hasta 2 pi. En estos casos las funciones varían. Mire que el ángulo original que me están dando está en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante la función seno es positiva. En mi ángulo de referencia, que ya dijimos que es pi tercios y se encuentra en el primer cuadrante, seno también es positivo. Entonces acá no voy a tener problemas de signo. Igual. En el caso del coseno, el coseno del ángulo de referencia pi tercios, coseno que es esta azul, es positiva en el primer cuadrante. Pero en el segundo cuadrante, de donde es el ángulo original, el coseno sí es negativo. Por consiguiente, acá debo obligatoriamente poner un signo menos. Debo tener en cuenta el signo de la función en el ángulo original. La tangente de pi tercios en el cuadrante original, que es el segundo cuadrante, la tangente es negativa. En el caso del ángulo de referencia, la tangente es positiva, por lo tanto me obliga a poner un menos acá. Siempre debo tener en cuenta el cuadrante original a la hora de dar la respuesta final. No puedo simplemente asumir los ángulos del primer cuadrante porque es que el primer cuadrante es solamente el ángulo de referencia, es la ayuda que me estoy dando para desarrollar una función o una relación trigonométrica. Este es el desarrollo del segundo ejercicio. Entonces nos pedían hallar el ángulo de referencia, pi tercios, con respecto al ángulo original que era 2 pi tercios. Nos pedían graficarlo en posición normal. Aquí está el ángulo original y el ángulo de referencia, los dos en posición normal en el mismo plano, y nos pedían hallar el seno, el coseno y la tangente para el ángulo original.
Que yo me ayudo con el ángulo de referencia es verdad y los valores son estos, pero debo tener en cuenta el signo a la hora de resolver o entregar la respuesta final. Este es entonces el segundo de los ejercicios. Pero vamos a desarrollar un tercer ejercicio para que esto quede completamente claro. Vamos a borrar por este lado. No voy a borrar esa gráfica porque en el tercer ejercicio lo voy a necesitar, esta sí, prefiero volverlo a hacer para que no haya una confusión, pero este sí no, este sí prefiero utilizarlo así como está. El tercer ejercicio nos pide que hallemos el ángulo de referencia del ángulo que nos dan. De hecho el ejercicio nos lo dan con una gráfica. Voy a hacer la gráfica por acá. Este es el tercer ejercicio. Entonces la gráfica que nos dan nuevamente es un círculo con el plano cartesiano en medio del círculo. Muy bien, aquí lo que nos dan es un ángulo en el cuarto cuadrante que tiene radio 5 y coordenadas de este punto en el plano cartesiano x y menos x. Eso quiere decir entonces que los lados de este cuadrado que se ve acá son iguales. El asunto está en que como este está ubicado en el eje negativo de la y, entonces por eso el valor negativo de x, pero los ángulos son el mismo y la hipotenusa vale 5 y me piden hallar el seno, el coseno y la tangente para ese específico ángulo o para esa específica posición. Entonces mire que en este caso este de acá, de aquí para allá, va a ser mi ángulo de referencia. Este va a ser mi ángulo de referencia. Solo que en este caso, como me piden hallar el seno, el coseno y la tangente, pues no es necesario saber cuánto vale ese ángulo de referencia. El seno del ángulo de referencia, el coseno del ángulo de referencia y la tangente del ángulo de referencia van a ser iguales a. Recordemos entonces que desde la trigonometría básica sabemos que seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Recordemos que coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa y que la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. En este caso, como tengo pues mi triángulo formado, mi triángulo rectángulo que aquí estaría formado, pues debo utilizar cada una de esas composiciones. No sé cuánto vale el ángulo de referencia y vamos a mirar a ver pues cuánto es θ de referencia. Pero antes de eso tengo que hallar cuánto valen los valores x y menos x, es decir, los catetos de mi triángulo cuyo ángulo es el ángulo de referencia. Entonces, como ya tengo la hipotenusa, voy a utilizar Pitágoras para hallar esto. Entonces Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los dos catetos al cuadrado. Estos dos catetos son iguales en este caso y se llaman x y menos x, entonces voy a reemplazarlos. H es 5, entonces me va a quedar que 5 al cuadrado es igual a x al cuadrado más menos x al cuadrado. Cualquier número negativo elevado al cuadrado vuelve y me da positivo, así que lo que tengo acá es 25 igual a x al cuadrado más x al cuadrado. Por lo tanto, al sumar estos dos lados que son iguales me daría 2x al cuadrado. Y despejando x obtengo que x es igual a, este 2 que está multiplicando pasa a dividir, así que sería 25 medios. Y ese cuadrado pasa al otro lado como raíz cuadrada. Lo que tengo es la raíz cuadrada de 25 medios. Esto se puede igual sacar de la raíz cuadrada de 25 es 5. Entonces me va a quedar 5 sobre raíz de 2 igual a x. Sin embargo, este 2, que no tiene raíz cuadrada exacta, no puede quedar en el denominador, lo debo racionalizar. Como usted ya conoce el proceso de racionalización, al subir o al multiplicar por raíz de 2 arriba y abajo me va a quedar 5 raíz de 2 sobre 2 y eso es igual a x. Este es mi valor positivo en el caso de este cateto, que es x, pero en el caso de menos x, entonces el otro cateto menos x va a ser igual a menos 5 raíz de 2 sobre 2. Y es muy importante tener en cuenta el signo del cateto negativo a este lado porque eso va a determinar el signo allí, el signo correspondiente. Entonces bien, desarrollémoslo por este lado. El seno de mi ángulo de referencia es cateto
sobre hipotenusa, cateto opuesto sobre hipotenusa. El cateto opuesto de este ángulo es este cateto que vemos acá, de manera que sería el valor negativo del cateto, es decir, menos 5 raíz de 2 sobre 2. Menos 5 raíz de 2 sobre 2, y esto sobre el valor de la hipotenusa, que es 5, y esto sobre 1. De manera que al hacer extremos y medios, esto finalmente se cancela el 5 con el 5 y me va a quedar únicamente menos raíz de 2 sobre 2. En el caso del coseno, y voy a permitir borrar aquí un pedacito para que me quepa lo que quiero escribir acá. Entonces el cateto adyacente es este, que sería el valor positivo del cateto que hallé, 5 raíz de 2 sobre 2, y esto dividido entre la hipotenusa, que es 5, y sobre 1. Aquí otra vez extremos y medios, se vuelven a cancelar los 5 y vuelve y me da raíz de 2 sobre 2, pero en esta ocasión el resultado es positivo. Mientras aquí tenía que tener en cuenta este signo de acá, que es negativo, acá no tengo signo negativo, por lo tanto la respuesta es positiva. Y en cuanto a la tangente, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente, sería el cateto opuesto menos 5 raíz de 2 sobre 2 dividido el cateto adyacente, que es 5 sobre raíz de 2 sobre 2. Ambos son iguales, así que al hacer extremos y medios simplemente se van a simplificar, pero el menos de arriba dividido el más de abajo me dará un menos 1. Muy bien, aquí, y la razón por la que no borré esto es porque yo quería comprobar efectivamente que los signos estuvieran correctos. Por ejemplo, el seno de este ángulo en el cuarto cuadrante me está dando negativo. ¿Será que el seno en el cuarto cuadrante es negativo? Entonces recordemos que el seno es la parte negra. Efectivamente en el cuarto cuadrante seno es negativo, o sea que el signo está bien. Para el coseno en el cuarto cuadrante, coseno es la parte azul, el coseno es positivo, fíjese que está por encima del eje X, es decir, es la parte positiva y está positivo acá. Y la tangente en el cuarto cuadrante, la tangente es la parte roja, entonces en el primero es positivo, en el segundo es negativo, en el tercero es positivo y en el cuarto es negativo, y efectivamente me dio negativo. Esto solamente para verificar los signos, pero fíjese que el procedimiento confirma que lo que estamos haciendo es correcto. Están pidiéndonos hallemos las funciones seno, coseno y tangente para este vector ubicado en el cuarto cuadrante, cuyos catetos son x y menos x. ¿Cuánto es el ángulo de referencia? Ese nunca lo hallamos. ¿Cuál es el valor para ese ángulo de referencia? Entonces, ya que hallamos todo esto, ahora sí voy a borrar esta gráfica de acá y vamos a hallar finalmente el valor del ángulo de referencia. Entonces, para ello, digamos que estando en el cuarto cuadrante, les recuerdo que para el cuarto cuadrante el valor de ángulo de referencia va a ser igual a 2pi menos el ángulo que me dan. 360 menos un ángulo que está entre 270 y 360 debe ser un valor positivo y además agudo, así como debe ser el ángulo de referencia. De manera que el ángulo de referencia va a ser igual a 2pi menos. ¿Cuál es el ángulo que me dan? Es decir, ¿cuál es todo este ángulo completo? ¿Cómo hallar todo ese ángulo completo? Bueno, en principio ya sé que tengo 90, 90 y 90, o sea, ya sé que van 270 grados. Me falta hallar este pedacito de acá, que entre otras cosas es igual a este de acá, porque los lados del triángulo son los mismos. Cuando los dos lados o los dos catetos son iguales, se sobreentiende que este ángulo tiene que ser igual a este, es decir, a este. Y si este ángulo es de 90, automáticamente sabemos que el ángulo de referencia es 45 grados, pero deberíamos poder hallarlo. Eso implica entonces que todo este ángulo de acá, que es 90, 90, 90 y 45, me va a dar 315 grados. Mi ángulo θ es de 315 grados, pero si aquí me están dando radianes, acá debería yo tener también radianes, así que mi ángulo de referencia va a ser igual a 2pi menos. Esto es pi medios, 2 pi medios, 3 pi medios más pi cuartos. Recordemos que 45 grados son pi cuartos. Entonces 3 pi medios convertido en denominador cuarto sería 6 pi cuartos, más pi cuartos me daría 7 pi cuartos. Entonces al convertirlo en denominador 4 me quedaría que mi ángulo de referencia va a ser igual a 8 pi cuartos, con el fin de tener el mismo denominador, menos 7 pi cuartos. Este ángulo de referencia entonces va a ser igual a pi cuartos. Como decíamos, tenía que ser exactamente igual tanto aquí como acá, 45 grados o pi cuartos, porque tenían los dos catetos exactamente iguales.
Como se puede dar cuenta, el ángulo de referencia nos facilita las operaciones. Cuando usted ya conoce o tiene una tabla donde tiene todas las funciones para los ángulos de 30, 60, 45 grados, es decir, de pi sextos, pi cuartos y pi tercios, pues es mucho más fácil desarrollar los ejercicios. Aquí desarrollamos tres, son tres que están en el libro de texto. Espero que haya sido de utilidad cada uno de estos ejercicios. Si usted tiene alguna duda, por favor, haga los comentarios, exponga sus dudas para que pueda yo también desarrollarlas o resolverlas y no quede alguna cosa que de pronto usted no entendió, que quede pues clara. Por favor, haga la pregunta. Si usted hace la pregunta, yo tengo la oportunidad de contestarla y aclararla. Le agradezco muchísimo su tiempo, como siempre. Espero que haya sido de utilidad y que haya sido lo suficientemente claro. Gracias.